Hola a todos, un viernes más. Yo soy Ana González Duque y esto es el canal de Marketing Online para Escritores. La semana pasada estuvimos hablando con Esther Magar sobre el premio Amazon. Y de hecho, en esta semana me he leído dos de las novelas presentadas al premio Amazon. La de Esther, que os la recomiendo muchísimo. Le he puesto 5 estrellas y me parece una novelaza de realismo mágico súper enganchante. Y una novela policíaca de Cristina Grela, que también es muy, muy, muy recomendable y que es country noir para todos los que os guste la novela negra. Y esta semana, en el podcast, vamos a hablar de nuevo de Amazon, pero vamos a hablar de Amazon desde otra perspectiva. Hace unos meses, Malta Querol escribió un artículo cuando salió la plataforma de todostuslibros.com hablando pues de la relación que tenía Amazon con el escritor emprendedor, con el escritor que es híbrido y que al mismo tiempo que publica en librerías también publica libros de forma independiente. Ese artículo hizo pensar a muchísima gente porque el cuento de Caperucita, si solo oyes la versión de Caperucita, el malo siempre es el lobo. Y hay veces que tienes que oír la versión del lobo para saber si realmente el malo era el lobo. He querido invitar a Marta Querol para hablar del papel de Amazon en la carrera del escritor emprendedor. Hola Marta, bienvenida al escritor emprendedor. Hola, ¿qué tal? Yo, Encantada de estar aquí. yo tengo la mala costumbre de decirle al invitado que se presente él mismo. Así que, ¿quién es Marta Querol? Bueno, pues Marta Querol es una escritora tardía que empezó por vocación y que su vida anterior, digamos, que no tenía nada que ver con este mundo, para ella todo fue nuevo. Yo estudié económicas y luego estuve trabajando muchísimos años en el mundo de la empresa, pero creo que todo lo que hace uno en esta vida, todas las experiencias que acumula ayudan en este oficio, y yo creo que un poco mi mente se organizó de manera que me facilitó luego la llegada al mundo de la escritura. He escrito 4 novelas que están publicadas y estoy ahora escribiendo la quinta. Y bueno, y la primera pues fue mi mayor empujón porque quedó entre los 10 finalistas del Premio Planeta y fue un poco la que me hizo entender que yo sí que podía dedicarme a esto, ¿no? Porque hasta ese momento la verdad es que ni me lo había planteado. Me imagino que eres una lectora voraz, como casi Sí, todos nosotros, sí. pero no habías escrito nunca de pequeña, o sea, empezaste a escribir ¿con cuántos años? Yo de pequeña, sí, de pequeña no, bueno, en las clases de redacción siempre me ponían muy buena nota. O sea, de hecho, en el selectivo yo creo que la mejor nota que saqué fue en el comentario de texto. O sea que algo había ahí, ¿no? Y luego en el trabajo sí que escribía manuales y cosas que tenían que ver, pero era todo, digamos, de tipo científico, de tipo ensayo. De jovencita sí que mis experiencias propias, las cosas que me producían dolor, tenía costumbre de escribirlas en una libreta y guardar la libreta. Y al cabo de unas 2 semanas o así, volvía a sacar la libreta, lo leía y aquello que me había tenido tan agobiada ya me parecía menos. Decía, bueno, ¿y tú lo has pasado tan mal por esto que está aquí escrito, no? Y entonces me ayudaba a relativizar un poco y eso es una costumbre que tenía. Y un poco empecé a escribir así, yo empecé a escribir en el 2006 y Eso, fue eso que mi dices de la lanzamiento. libreta es una de las bases de la escritura terapéutica, o sea que Claro, claro, sí, pero yo lo hacía innato, o sea, yo no me lo había dicho a nadie, pero era una costumbre que tenía y realmente en 2006 cuando empiezo a escribir es porque no estoy bien, tengo una serie de situaciones que me están agobiando y entonces me pongo a escribir y me pongo a escribir sobre eso y hago lo que hacía entonces. Lo que pasa es que fue con la diferencia que con la madurez lo hacía como con más distancia, con menos, no sé cómo decirlo, dramatismo a lo mejor que cuando era adolescente. Y además, conforme escribía, me di cuenta, por un lado, de que me gustaba muchísimo escribir, es decir, que yo no quería dejar de escribir, y por otro, que lo que estaba escribiendo quería que no fuera para mí, sino que fuera para mis hijas. Y entonces, ya pensando que te lo van a leer tus hijos, escribes de una manera diferente, en el sentido de hacerlo todo como más suave, más fácil, porque estaba escribiendo un tema bastante duro, porque eran los últimos años de la vida de mi madre, ¿no? Entonces, en mi lanzamiento al mundo literario fue un poco con el mismo proceso que había hecho de adolescente con otro tipo de problemas, ¿no? quedaste finalista del Premio Planeta y ¿qué hiciste con esa novela? Pues cuando yo llego allí, la verdad es que ignorante de todo, no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo editorial. Hombre, con decir que ni siquiera había mandado la novela a revisar, es decir, yo termino la novela
en 9 meses y la mando a Planeta y ya está. O sea, no, me la leyó la familia, pero vamos, que no me cambiaron ni un punto ni una coma. Es decir, que fue como muy temerario todo, ¿no? Pero claro, cuando ya me vi allí, yo me hice muchas ilusiones, porque dices, madre mía, entre los 10 finalistas esto es dificilísimo. Y entonces hablé con don José Manuel Lara, me acerqué para darle las gracias por la oportunidad que le había dado a una neófita como yo de estar en un evento como ese. Y claro, él me dijo de entrada que no me hiciera ilusiones porque Planeta no publicaba ninguno de los 10 finalistas. Ahí ya mi globito se empezó como a... me dijo que bueno, que me preguntó cuál es tu novela, le dije, pues mira, es El final de la de Fénix, me dijo, no, a mí por título no, a mí dime de qué va, total, que le expliqué un poco la trama, me dice, ay, sí, la de la madre que monta la empresa y tal, digo, sí, esa. Dice, mira, dice, tienes un informe de lectura muy bueno, yo lo que sí que puedo hacer, porque claro, se quedó un poco alucinado, me dice, ¿cuántas veces te has presentado? Digo, no, digo, yo es que es lo primero que escribo y es la primera vez que lo mando y aquí estoy. Entonces, el hombre no daba crédito, me dice, o sea, que esto es lo primero que has escrito, digo, sí. Y entonces me dijo, mira, pues para echarte un cable, como Planeta no publica a los finalistas, si quieres te podemos hacer llegar de forma excepcional, porque no lo hacen nunca, el informe de lectura. Entonces, a mí el informe de lectura me ayudó por un lado para ver qué flecos tenía yo todavía que pulir y para presentarme a otras editoriales, agencias y tal. Me lancé a contactar editoriales, recibí respuestas de todos los tipos, desde prácticamente insultarme y decirme que quién me había creído yo que era para dirigirme a ellos con como único mérito haber quedado entre los 10 finalistas del Premio Planeta, hasta otros que directamente me mandaban la carta típica de no entra dentro de nuestro catálogo editorial. Me fui dando cuenta de que la novela diciendo que había quedado finalista del Planeta no iba a llegar a ningún lado y que, por otro lado, no podía decir otra cosa de mi carrera literaria porque no tenía nada más, es decir, ese era mi currículum, ese era todo mi bagaje. Y nada, entonces empecé a contactar con agencias. Las agentes fueron, todas con las que contacté, muy amables, me dieron un montón de consejos, se leyeron la novela, porque se la leyeron. De hecho, me acuerdo de una en particular que me llamó por teléfono, estuvimos hablando hora y media, le había encantado, me dijo que era redondo, bueno, me dijo de todo. Me dio un par de consejos también, pero también me dijo, cuando escribas otra me la mandas, pero esta vemos muy complicado el poderla publicar por las circunstancias que la rodean y tal. Así que la verdad es que se me fue, el globo hizo, se quedó pequeñito, 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 me di cuenta de que tenía que empezar muy por abajo y se cruzó en mi camino un editor, y lo digo con el gesto este que no me gusta de las comillas, porque realmente de editor no tenía nada, fue un poco toda una tomadura de pelo, pero bueno, firmé con él un contrato a 5 años, iba a sacar un montón de ejemplares, bueno, todo me lo pintó súper chulo y yo firmé el contrato y luego pues básicamente fue una estafa que quien la quiera leer pues está en tinta invisible en Zenda Literaria, en la revista digital. Hay una serie de capítulos que se llaman historias editoriales. Yo tengo una sección que se llama Tinta Invisible y en Tinta Invisible están todos mis artículos. Bueno, pues el que quiera reírse un rato, porque lo he contado con humor, porque ya con la perspectiva que te da el tiempo, Claro. lo que Pero eso entonces fue una tragedia. es muy frecuente, ¿no? Ahora que ya sabes Sí. cómo va el mundo editorial, muchísimos escritores caen en las garras de las editoriales piratas por eso, porque hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta cuando te ofrecen un contrato editorial. Primero, si van directamente a ti, sin tú tener ni audiencia ni nada, ya mosquéate, porque el cliente eres tú, ¿no? Claro, aquí no te, no, o sea, dinero no perdí, o sea, yo no tuve que invertir un duro. Esto era una editorial de un señor de aquí de Valencia, que él mismo había publicado un libro y lo había sacado con su editorial, tenía publicados 2 o 3 títulos más, y por medio de un conocido de mi hija, porque la hija del editor, del que me la presentó, y mi hija eran amigas en el cole, pues me dijo, mira, pues es que es un editor valenciano que está haciendo mucho por la literatura valenciana, está promoviendo a los autores de aquí y tal, y contactamos, y yo ya hubo un momento cuando fuimos a firmar el contrato que tuve como una especie de De sensación feeling. rara, que dije, aquí esto no me termina de cuadrar. Pero al final firmé y lo único es que fue toda una locura, o sea, se hicieron los ejemplares, se distribuyeron, se vendieron, pero yo nunca vi un duro. El dinero desapareció, no le pagó al impresor, no le pagó a los bueno, maquetadores no había, lo tuve que maquetar yo el libro, bueno, fue todo una cosa muy rocambolesca, muy complicada,
y que me quemó la novela ya con casi 3.500 ejemplares por ahí circulando. Es muy difícil Claro. volver a firmar y aún así conseguí hacer 2 contratos editoriales después. Pero esa que fue la primera experiencia, pues fue un poco traumática. Lo que pasa es que me ayudó también, pues eso, a ver las orejas al lobo y a darme cuenta de que hay que desconfiar de muchas cosas, y de eso es de lo que hablo en el artículo también, para que el que está Sí, yo me empezando, lo he leído, lo voy a dejar que, luego en las notas del programa. que Además me no, reí. claro, sí, es que es de risa. Es que un editor que te firma como El oso de los Urales es de risa. O sea, eso no estaba muy aplomado el hombre, que decimos aquí en mi tierra. Entonces, pues eso, pues fue una experiencia en su momento dura, pero que me curtió y que me hizo ver también todo este mundo con una cierta distancia y de eso, y de tener los pies muy en la tierra, que todo cuesta mucho. ¿Y qué pasó después? Yo voy siguiendo porque es Sí, el periplo tuyo, es sí, sí, el de muchos escritores, entonces pienso claro. que puede ayudarle mucho. Pues luego pasó que milagrosamente conseguí rescindir el contrato con este señor, que tenía unas subidas y bajadas de humor bastante significativas. Y entonces, cuando estaba en la cresta de la ola, podías sacarle lo que quisieras, y cuando estaba abajo era todo horrible. Entonces, en uno de esos que estaba arriba, consiguieron, el que era el gerente de la empresa, que también estaba como yo, sin cobrar ni nada, le metió el contrato de rescisión, lo firmó y ya por lo menos recuperé los derechos. Y entonces, por medio de una buena amiga, Antonia J. Corrales, que es una escritora Sí, maravillosa maravillosa, sí. y que a mí me ha apoyado siempre, ella iba a firmar con una editorial malagueña y me dijo: Marta, voy a hablarles de ti, mándales la novela, que firmas con ellos seguro. Total, que nos fuimos para allá, para Málaga, y el problema estuvo en que el gerente de la editorial entonces estaba como muy entusiasmado y firmó como 25 autores de golpe, todos, y luego no supo cómo comerse ese bocadillo. O sea, tenía allí un mare magnum de contratos, de autores, de libros, no los distribuyeron. Bueno, fue otro segundo caos, que también lo medio cuento en esos artículos, otro segundo caos, del que también salí un poquito escaldada, pero bueno, ya como era la segunda experiencia con la misma novela, dije, pues bueno, pues no pasa nada. Rescindimos contrato todos los que estábamos en aquella editorial, fue, ya digo, un desastre para todos, incluida para Antonia también. Y nada, yo ya dije, pues mira, de perdidos al río. Estaba arrancando la plataforma de Amazon en aquellos momentos, eran los primeros tiempos de KDP, de Kindle Direct Publishing, y de hecho solamente estaba para Estados Unidos, es decir, solo estaba el .com, en España no aparecían los libros digitales, y me aventuré y estuve estudiando cómo hacerlo, preparé el libro, lo tenía maquetado porque lo había maquetado yo con la primera editorial, y seguí las instrucciones para hacerlo en digital, que eso no lo tenía muy claro, y subí el libro. Subí el libro como en el mes de noviembre de 2010, creo que fue. Noviembre, diciembre de 2010, sí, 2010. Y a partir de ahí, poquito a poco empezó la gente a interesarse por la novela. No éramos muchos entonces los que publicábamos en digital en español. Y se me ocurrió hacer una oferta para el día de San Valentín, para el 14 de febrero. Puse un precio muy económico y de repente empezaron a comprar el libro, pero una cosa brutal. Tan brutal que se colocó el número 1 en ventas general, en el top general, no en categoría, sino en el general. Estuvo prácticamente un mes y medio entre los 5 primeros, subía el primero, bajaba el segundo. Bueno, los que estamos en KDP sabemos que esto es como una especie de montaña Sí. rusa, que subes y bajas y tal, pero no bajaba del 5, o sea, estaba en los 5 primeros durante más de mes y medio, casi 2 meses, luego ya entre los 10, y entonces en ese periodo se puso en contacto conmigo Ediciones B. Estaban viendo entonces ellos las listas de ventas, cómo iban y tal, y me propusieron volver a publicar en papel el final del Ave Fénix, que claro, ya era, o sea, era como el Ave Fénix, ya era una Sí, y total. otra y otra y otra y nada. Y me dijeron que claro, que de sacarlo lo harían en bolsillo, porque ya había habido 2 ediciones en trade y en digital se había vendido mucho, pero bueno, se sacó una edición de bolsillo. Firmamos también por Las guerras de Helena, que era mi segunda novela, y con ellos estuve hasta que terminó el contrato, se agotó la edición y no llegamos a un acuerdo para renovarlo. Yo recuperé los derechos y se sigue vendiendo. Es que es una novela que es imperecedera. Entonces, Es una ave fénix, ¿eh? totalmente,
le siguieron las otras dos, que eran Las guerras de Helena y Yo que tanto te quiero, y también las tres se van vendiendo desde el inicio de los tiempos que salieron y no decaen, ¿no? Es una historia que es muy cercana a la gente porque las sagas familiares lo que tienen es que yo creo que en la familia todos hemos tenido algún problema, alguna historia, algún mal rollo, algo que nos hace conectar con la historia enseguida, ¿no? Porque te ves reflejado en alguna de las situaciones. Y luego yo creo que dibujo bien los personajes, me gusta mucho meterme en la cabeza de ellos, profundizar, meterme mucho en la psicología, y eso también ayuda a que el lector los haga propios, ¿no? Entonces, pues nada, ahí está. Esa fue un poco la historia literaria, ¿no? del final del Ave Fénix, que como digo, pues ahora, el año pasado, a ver, el anterior, en el 2019, volví, me pidió Ediciones B renovar el contrato que ya estaba caducado desde el 2017. Me contactaron, me dijeron de volver a sacar la trilogía entera en bolsillo, lo firmamos y tal. Lo que pasa es que luego con la pandemia han reducido un montón la cartera, lo querían hacer de una forma que a mí no me terminaba de convencer porque querían coger el mismo libro que ellos tenían cuando yo, al ir creciendo la saga, hubo cosas del primer libro que las fui eliminando porque en el primero hacían falta cuando estaba solo, pero como luego se explican en el segundo y en el tercero, era como redundante, ¿no? Entonces yo le quité un poquito de las cosas que necesitaba allí para completar la historia, para que fuese un libro en sí mismo, y ellos querían seguir con aquello, ¿no? Entonces yo pensé que no era justo para el lector y bueno, y al final decidimos que no se hacía y se rescindió. Pero fíjate que aún hubiese podido salir otra vez el año pasado en bolsillo, ¿no? O sea, el interés por la saga está ahí y bueno, y que dure, yo le tengo mucho cariño. Claro, tú eres un ejemplo de la generación Kindle, o sea, de todos los que empezaron al principio, Sí. y también de autor híbrido, o sea, del que domina los dos campos, tanto la autopublicación como la edición tradicional. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y que fue por lo que te propuse venir al podcast, el artículo que además lo recomendamos en la revista Escribir, en el primer número de la revista Escribir, de Amazon versus librerías. Cuando salió todostuslibros.com, pues todos nos volcamos realmente en apoyar a las librerías y tú sacaste un artículo muy incisivo y muy sensato explicando la postura del escritor híbrido en ese caso. Cuéntanos, resúmelo un poquito, lo voy a dejar en las notas del programa, pero para que sepan los oyentes de qué va. A ver, el haber estado en los dos lados me hace tener, yo creo, una visión menos fanatizada de las cosas, ¿no? Yo soy una profunda amante de las librerías. Yo, si te traigo ahora aquí lo que tengo en mi mesilla, o sea, es una torre de libros que están pendientes ahí para leerlos, ¿no? Porque me encanta leer y compro en librería. O sea, yo todo, salvo que sea algo descatalogado, que entonces la única forma de encontrarlo es por internet, yo compro en librería. Tengo un lector Kindle. También he comprado libros en digital y tengo libros en digital, pero realmente la verdad es que solo lo uso cuando me voy de viaje por no ir cargada con el peso en la maleta, ¿no? Pero yo de normal leo en papel. Entonces, yo apoyo muchísimo en las librerías, sé lo mal que lo han pasado, pero yo me doy cuenta cuando voy a las librerías que hay muchos libros de autores o bien autopublicados, o bien híbridos, o bien autores minoritarios, autores que publican en editoriales pequeñas, que sus novelas están, si llega a 3 meses en la librería es mucho tiempo. Es mucho tiempo, 3 meses, y además a lo mejor en un rinconcito de una balda que ni se ve. Es decir, la oportunidad que tiene ese autor de que llegue a manos de un lector son muy, muy reducidas. Sin embargo, en Amazon hay campo para todos. Es dificilísimo. O sea, la gente se pensará que no, tú llegas ahí a Amazon y te pones y ya te compra todo el mundo. No, a sacar cabeza ahí, entre casi 1 millón o 3 de libros, que no sé cuántos millones de libros hay en castellano, es una bicoca, o sea, es muy difícil. Tienes que trabajar mucho, estar mucho en redes sociales, la suerte cuenta muchísimo, el que alguien influyente lo lea y pues los influencers que están de moda ahora, un youtuber o lo que sea, que lo lea y hable de él y entonces sí que boom, la avalancha y ya estás visible, pero todo eso cuesta un montón, pero al menos tienes la posibilidad, porque es que, como digo, para muchos en las librerías eso está vetado. A mí me ha pasado con amigos a los que adoro libreros que han sacado a lo mejor mis libros cuando he ido a firmar y después el que vuelve a estar encima de la mesa es el de Planeta. Claro. O sea,
es el de la gran editorial. ¿Por qué? Porque al final ellos tienen que comer también. Entonces, yo entiendo que las librerías tienen que comer y que a lo mejor, por poner un ejemplo, el otro día estuve firmando en FNAC, yo me curré cada firma y se vendieron todos los libros, pero yo tenía enfrente el de Paz Padilla que salía solo. O sea, la gente venía, el libro de Paz Padilla, el libro de Paz Padilla, y los de FNAC me miraban como diciendo, sí, sí, esto es así, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que da de comer al librero al final. Y a la editorial. Y al editor. Y a la editorial. O sea, no nos escandalicemos porque al final lo que hace sobrevivir al sector a lo mejor son ese tipo de libros y al librero. Y es normal que lo ponga en la mesa de novedades. Pero entonces que tampoco se enfaden o se tomen a mal si un autor minoritario o más pequeñito o incluso autopublicado lo que hace es acudir a Amazon para poner su obra a disposición de los lectores porque no va a tener otra solución, porque si solamente se empuja hacia la librería, nunca lo van a leer. Se está él mismo coartando su posibilidad de supervivencia, ¿no? Claro. Entonces, mi artículo iba un poco en esa línea de compremos los superventas y compremos las novedades bestseller en las librerías, que es lo que les da de comer, pero no abandonemos a los autopublicados o autores menos conocidos o minoritarios o de editoriales más pequeñas o de libros que tienen ya más años, más tiempo, pero que todavía siguen vivos. Por ejemplo, mi trilogía, o sea, yo El final del ave fénix se publicó por primera vez en 2008. Claro. Estamos en 2021. Llevo vendidos más de 13.000 ejemplares, pero a lo largo de bastante tiempo. ¿Por qué? Porque la novela sigue viva. Ahora mismo está en papel y está en librerías, pero porque me lo he currado mucho, pero en librerías de la Comunidad Valenciana. O sea, el libro es muy difícil de encontrar en una librería fuera de... O sea, en Madrid, por ejemplo, pues tú vas a una librería, preguntas por mi novela y te dirán, está agotada. ¿Por qué? Porque la que les sale además es la de Ediciones B, que está agotada, y no la van a poder comprar salvo que se vayan a Amazon, ¿no? Entonces, los libros que ya llevan tiempo retirados o por parte de la editorial, pero que tú los sigues comercializando, solo lo puedes hacer prácticamente en Amazon. Entonces yo creo que cada plataforma y cada sistema tiene su rincón de negocio. Yo no me voy a comprar jamás en Amazon un bestseller o el libro recién salido de un amigo que sé que está en la librería del lado de mi casa, pero sí que voy a seguir recurriendo a eso cuando me quiero leer a un autor autopublicado, cuando me quiero leer un libro que salió hace 4 años y que ya en las librerías sé que no lo voy a encontrar, pues lo voy a hacer, ¿vale? Sin demonizar a nadie. Entonces, no, claro, esa es una de las... Bueno, tuvimos, de hecho, una conversación con una lectora en Twitter a 3 bandas que sí, yo me di cuenta cuando llevaba como 4 comentarios que te estaba citando todo el rato y digo, ¡ay, la pobre Marta, por Dios! No, pero me pareció muy interesante porque al final los lectores también tienen esa visión, ¿no? Y como está todo lo de Amazon, el coco, el demonio, que se va a cargar todo, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo creo que le hicimos reflexionar un poco de que cada cosa tiene su ventaja y su inconveniente, y lo que hay que hacer es tratar de aprovechar las ventajas de cada uno, sin descuidar a las librerías nunca jamás, porque hay que estar con ellos a muerte, pero sin tampoco demonizar lo otro y decir caca y no compro allí absolutamente nada, porque entonces te estás cargando un montón de autores y de editoriales pequeñas también, que a lo mejor es la única vía de distribución que tienen para llegar a toda la geografía española, ¿no? O incluso del mundo. O incluso del mundo, sí, porque claro. a mí me llamó muchísimo la atención, claro, como Amazon te pone de dónde vienen las ventas, de repente, un mes, me entraron 120 y tantos euros de Japón, que claro. Yo decía, madre mía, ¿quién lee esto en Japón? ¿Sabes? Era como, porque además no era un libro, que tú decías, bueno, pues un español ahí, sí, que está por ahí, no, sí, eran como varios desde Japón, entonces te llama la atención lo global que es el mundo, ¿no? Efectivamente, yo ahora me sorprendió, por ejemplo, que vendí 3 ejemplares en papel en Alemania. O sea, alguien compró la trilogía completa en papel en Alemania. De eso hace, nada, 3 semanas. Entonces, tienes la posibilidad de llegar a sitios donde tú, por otros medios, no lo harías jamás. ¿Quién me va a distribuir a mí en Alemania, en español? Nadie. O sea, y más sin editorial, porque la trilogía ahora mismo la llevo yo por mi cuenta, ¿no? Entonces, al final tienes que ser consciente de que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que no hay que demonizar a nadie, que hay que apoyar a las librerías sí o sí, pero que no hay que cerrarse puertas, porque si no te estás echando piedras contra tu propio tejado. Con aquella chica la conversación fue
muy chula, porque la verdad es que estuvimos las tres ahí razonando y viendo distintos puntos de vista. Pero luego, por ejemplo, a mí un señor me llamó de todo. O sea, me dijo bueno, está por ahí su comentario en Twitter, pero me puso a caldo, ¿no? Por el artículo que había escrito. En fin, cada uno lo ve como lo ve. Yo creo que intenté ser, como dices, cabeza fría, ecuánime, Sensata, sí. y además siempre, repito, con mi cariño total a las librerías. Sí, vamos, yo creo que es un artículo muy, muy cabal, o sea, porque también lo que decía esta chica era, pues su comentario inicial fue, a raíz del hilo de literatura fantástica que puse yo en Twitter, fue, ¿por qué promocionas enlaces de Amazon? ¿Qué Sí, 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 sí. porquería? No sé qué, siempre promocionando Amazon. Claro, Y dije, vamos a ver, muchos de estos libros, no los vas a primero, encontrar en había otro autores lado. autopublicados que no lo vas a encontrar en otro sitio. Y luego eso, que hay que ver pues la dicotomía, ¿no? El autor pequeño que no tiene otra opción de llegar a otros sitios, que tampoco hay que demonizar a nadie. ¿Que es verdad que Amazon tiene cosas malas? Pues sí. ¿Todos tus libros también tienen cosas malas? Sí. Eh, ¿Que uno tendría que aprender del otro muchas cosas? Pues sí. Pero en una entrevista que hice hace un par de episodios del podcast, hablamos con el librero de Magia de Tinta y él decía que la diferencia que él ve en las librerías con respecto a Amazon es que el librero, bueno, en su caso, en su librería en concreto, porque además es un proyecto como muy personal, muy de lector voraz de fantasía, ciencia ficción y terror, ¿no? Que él ya recibe libros para determinados clientes, o sea, en plan, este le va a gustar a no sé quién Sí, y que esa relación personal no está en claro, Amazon, y eso es verdad. claro, es verdad. Esa es la ventaja de las librerías. Y la desventaja, yo por lo menos es la que veo de todostulibros.com, es en la atención al cliente, o sea, la inmediatez. Todavía tienen que aprender mucho de la parte comercial de Amazon, que para eso es, pues, Claro, eh, la venta en un clic, eso es increíble. O sea, con claro. un clic lo tienes todo hecho y eso facilita mucho la compra. Mm. Sí, evidentemente pues somos muy vagos también para Sí, y tenemos poco así es, tiempo. así es. Pero es eso, y hay una cosa que se llama benchmarking, que lo hacía yo cuando trabajaba, que consiste en aprender de los mejores. Es cuestión de ver lo que hace uno Sí, y fusilar el sistema, el método, y decir, vale, pues esto ya está inventada la rueda, sí, vamos a ver cómo lo han hecho ellos, cómo lo han organizado y vamos a intentar aplicarlo nosotros a nuestro sistema de venta por librerías. sí, yo supongo que sí. De hecho, la idea es buena, o sea, Sí, como sí. idea. ¿No? Y Y arrancado potente, lo que pasa es que se conoce poco, se conoce sí, poco. Yo el otro día también, no sé con quién hablaba, que de todostuslibros.com, que se lo decía, digo, mira, aquí, libro que queráis buscar, que no sepáis dónde comprarlo en una librería, pones en todostuslibros.com el título y lo puedes encontrar en qué librería en concreto está, e incluso si no está en ninguna de tus sitios te lo pueden mandar por correo, es decir, lo puedes encargar y que te lo manden. Así que tienes esa ventaja, claro. pero la gente no lo conoce. No, eso es verdad que todavía les queda recorrido a nivel de marketing. ¿Qué piensas tú de plataformas, por ejemplo, como Nubico o ese estilo? De plataformas de... En Ubico no he subido nunca, me imagino que es como el KDP Select, ¿no? Me refiero que es como una Sí, suscripción que tú te puedes ir descargando, sí, pagas una es cuota. algo parecido al KDP Select, más barato, Sí, y están todos los bestsellers. O sea, llegan con 6 meses de retraso con respecto a las sí, librerías, pero es una unión de las grandes editoriales, pero también hay editoriales pequeñas ahí asociadas. mm, Entonces, yo por lo menos, que leo mucho en digital, y yo soy al revés que tú, yo leo mucho en digital y poco en papel, leo en papel sobre todo en vacaciones, porque llevarme ya, el ebook a la playa es sí, horrible. Entonces, pues es una plataforma en la que yo no compro en librería los bestsellers, sino todo lo contrario, en librería lo que hago es encargar los libros que me gustaría tener que no están en Núbico. O sea ah, que ya. Yo es que en Ubico no la he usado nunca, sí que me compro libros en Kindle,
pero no estoy tampoco en KDP Select, porque como leo más que nada en papel, pues no lo tengo. Pero sí que entiendo que para una persona que lee mucho en digital es una buenísima solución. O sea, tienes los libros que quieras prácticamente pues pagando una cuota al mes. Si eso mismo lo tuvieses que hacer pagando libros en papel sería mucho más costoso, claro. O Sí, sea, sí, que dímelo a mí que... son sistemas además que yo creo que hacen injustificable bajo ningún punto de vista, lo ha sido siempre, ¿no? Pero incluso para aquellos que dicen que es que leer es caro, o sea, La piratería, sí. efectivamente, o sea, la piratería se está cargando el sector. Yo ayer daba una charla en un curso de creatividad de la Universidad Jaime I de Castellón por Zoom también. Mira, creo que fue a ellos a los que les expliqué lo de todostuslibros.com, ¿vale? Para encontrar los libros. Y el primer gráfico que tenía es cómo ha ido descendiendo la cantidad de libros editados y de libros vendidos y el gap brutal que hay siempre entre una cifra y otra, es decir, la cantidad de libros publicados que no se llegan a vender jamás. Y desde que desde que se difundió el tema de la piratería, mucho más. Entonces, claro, es un sector que va menguando, se va haciendo más pequeño, cada vez a las editoriales les cuesta más hacerse la idea de publicar, porque es que los beneficios se les van un negocio ilegal, porque encima es que los que tienen las plataformas de piratería, la mayoría cobran publicidad por tener los libros de otros allí y que no les van a pagar ni un duro. Yo recuerdo, como tengo alertas en Google de las distintas novelas, cuando me las suben a alguna plataforma, pues claro, te llega y te avisa. Y antes aún me registraba y me presentaba y decía, hola, soy Marta Querol, soy la autora de esta novela que acabáis de subir, os rogaría por favor que no lo hagáis y que la novela vale 3 euros. O sea, es que no me... Bueno, hay quien la eliminaba, hay quien me decía que lo sentía, hay quien me decía que me jodiera directamente así en estos términos, ¿vale? Había un poco de todo. Pero claro, me acuerdo de una, que es por la que lo comentaba, en la que decían que por favor además que aceptarían los donativos que quisieran por el gran trabajo en pro de la cultura que hacían. Es decir, a ellas la gente les estaba pagando dinero por piratearnos a nosotros los libros. Es decir, ellas cobraban y nosotros no. Y yo decía, esto ya es el colmo de la cara dura. Es El que colmo de la cara no dura, hay ¿eh? conciencia de que la piratería es un delito. O sea, es Y les robar el daban las trabajo de otra gracias. persona. Es que No, yo lo no. decía en un artículo porque, bueno, tuve una bronca tremenda con un influencer de marketing que colgó en su post, en su blog, un post que eran los 100 libros, 100 plataformas donde te puedes descargar libros gratis, algo así era el post. Y entonces, claro, enlazaba todas las páginas piratas que había encontrado. Y él decía que ese era el contenido que quería su público. Y yo decía, pues espero que nunca publiques un libro porque te van a piratear y te vas a fastidiar que te cagas. Vamos. Es como si ponen las esquinas donde puedes comprar cocaína. No es que mi Claro, público pide claro. eso, ¿no? Pues mira, voy a ponerte todas las esquinas de mi ciudad en la que puedes hacerte con un gramito de coca. Eso todo el mundo diría, esta persona se ha vuelto loca. No, pero es Pero con simplemente, esto no. mira, yo lo hacía con un símil muy comprensible. O sea, tú imagínate que tienes una frutería y que tienes un stand de naranja, ¿vale? Y que cada persona que pasa se lleva una naranja por la cara. Claro, tú llega un momento que tendrás que cerrar la frutería y al que se lleva la naranja se la pela, porque le da igual que tú cierres la frutería. Claro. Pero si pasa eso igual en todas las fruterías, llegará un momento que no tengas naranja. Pues es lo mismo así. O sea, cierran las editoriales, cierran librerías y se cierran las puertas a los autores porque cada vez se piratea más. Entonces, y además no, tú denuncias, yo hago lo mismo que tú, o sea, tengo el Google Alert con todos los títulos de los libros. Tú haces la denuncia a Google y lo único que Google hace es no llevar tráfico a ese enlace, pero no cierran la página pirata. Y claro, la página pirata sigue pirateando tu libro y es imposible quitarlos de ahí. O sea, tienes Sí, sí. que el proceso es, y salen como hongos. O sea, si No, no, consigues y luego hay muchas que la gente lleve cuidado porque muchas de esas páginas realmente luego no te descargas el libro. no te Hay descarga muchísimas virus. páginas, hay muchas páginas que son fake, que lo que hacen es poner la portada, poner los comentarios a lo mejor pirateados de Amazon directamente y allí y tal y cual, y uno va a descargárselo y resulta que es mentira, que lo que va a descargarse es un troyano. O sea, que también están aprovechando el que la gente está muy contenta con esto de robar literatura, porque al final es robar literatura,
y han dicho, ah, sí, pues les metemos virus, pero bueno, ya cada uno. Cuéntanos un poquito cómo surgió el proyecto de Senda. Pues el proyecto de Zenda, yo no asistí directamente a cómo comenzó, pero sí recuerdo en su momento que Arturo Pérez Reverte, Leandro Pérez, Miguel Santamarina, bueno, una serie de otros autores también conocidos, creo que también estaba Gistau, que en paz descanse, bueno, pues se reunieron para buscar un espacio dedicado a la cultura en general y a la literatura en particular, que fuese, digamos, abierto, que fuese gratuito y que diese cabida a todo tipo de corrientes, de opiniones, sin ningún tipo de cortapisas. Era lo que llamábamos un espacio de libertad, ¿no? Cultural. Nació, yo lo empecé a leer, o sea, yo al principio ya digo que no estaba allí, empecé a leer los artículos y tal y me gustaba mucho. Y un buen día se me ocurrió contactar con el que dirigía la revista y le dije, mira, digo, es que tengo un tema en la cabeza de un artículo que he hecho y que no sé si sería posible publicarlo. Y me dice, sí, sí. Dice, mándamelo y si quieres te abrimos un espacio en las firmas que tenemos. Dije, ah, pues muy bien. Y entonces, pues nada, así empecé. Empecé a escribir y bueno, pues eso es un espacio de libertad, es un espacio en el que allí cada uno escribe de lo que quiere, como quiere, cuando quiere y tiene lectores pues en todo el mundo, un escaparate muy grande. Sí, sí, sí. Además es eso que lo que tú dices, es un espacio de libertad porque nadie, Ya, vamos, que te nadie digo. te da, nadie te tira de las orejas, ¿no? Cuando un artículo, por ejemplo, dentro de tus artículos hay algunos que han levantado ampollas, como por Sí, ejemplo sí, uno que sí. se titulaba algo así como Solo se leen hombres o Solo los hombres saben escribir. eso, ese. Sí, sí, ese levantó muchísimas ampollas. Sí. Digamos que el título ya lo hice provocador, ¿no? Porque realmente era una ironía, pero es con lo que nos encontramos muchas mujeres, ¿no? Que yo he hecho estadísticas, de hecho he hecho el último artículo que he escrito después del de la Amazon y las librerías, recoge datos estadísticos de lo que leen los hombres, lo que leen las mujeres y digamos lo que publicamos unos y otros y hay una diferencia, hay un gap y no se tratan en las entrevistas igual a las autoras que a los autores, ni con el mismo respeto, no hablo de respeto como persona, sino a respeto en cuanto a autoritas, ¿no? A respeto en cuanto a su capacidad o su dignidad como escritor, ¿no? Entonces, muchas entrevistas a autoras, pues ves que les preguntan por cosas que no tienen que ver con literatura o comentarios que tienen más que ver con su físico que con lo que escriben o comentarios como si escribes literatura de mujeres, como si fuese, no sé, y yo no veo que a nadie le pregunten si hace literatura de hombres, ¿no? Con mucha testosterona, no es una pregunta que a los periodistas se les ocurra hacer. Entonces, aquel artículo, como digo, pues levantó ampollas. Yo había tenido además un par de anécdotas simpáticas, por decir algo, con dos compañeros escritores que confesaban abiertamente que ellos no leían mujeres, porque nunca, jamás, por sistema, porque entendían que lo que podíamos contar era un tostón. No fue esa la palabra, fue bastante más grosera la palabra. Y claro, estaba sentado con varias escritoras mientras lo comentaba y lo comentaba pues con toda la alegría del mundo, ¿no? Entonces, en aquel momento yo tomé conciencia de que sí, de que hay hombres que directamente no leen mujeres por ser mujeres. Y me quedé muy sorprendida. No, era algo que no se me había pasado ni por la cabeza. Y a partir de ahí hice una pequeñita investigación, pregunté a la gente qué es lo último que había leído y tal, y saqué unas estadísticas y efectivamente había una diferencia sustancial entre lo que leemos las mujeres, que leíamos un 50-50, digamos, hombres y mujeres, y lo que leían los hombres, que leían en aquel momento fue un 85-15 el porcentaje, o sea, leían un 85% de autores y un 15% de mujeres, y con la última que he repetido hace poco y que ha salido publicada en Zenda hace un mes, había mejorado un poquito, habíamos pasado al 75, estábamos ya más o menos Sí, 74. bueno, hay también iniciativas como por ejemplo Yo leo autoras en octubre o todas Sí, esas que han sí. Y potenciado. en marzo también el mes de la mujer y todo eso. Claro. Sí, pero fíjate, tú haces una charla en el mes de la mujer sobre la literatura y cosas que tienen que ver con mujeres y solo vienen mujeres y a lo mejor uno o dos hombres, ¿vale?
porque los hay también, gracias a Dios, que se interesan por estas cosas. Y haces una charla en cualquier mes sobre autores de novela negra o de lo que sea, y si son hombres, vamos a ir hombres y mujeres por igual. O sea, vas a ver el público y va a estar al 50% o a lo mejor incluso más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay como una especie de techo de estos de cristal que llaman, que hay que intentar romperlo. Yo lo hago por la vía de la visibilidad, nunca he sido partidaria de cuotas ni de cosas así, pero sí que me gusta cuando veo algo llamativo ponerlo sin comentar. De hecho, hace también como cuando salió el artículo este que comentaba, un librero en Twitter hizo una especie como de panel de sus recomendaciones literarias y había como 50 libros. Yo lo vi porque yo no sigo a ese librero porque uno de los libros era de un amigo mío, que lo aprecio mucho. Y dijo, ay, mirad, recomiendan mi libro en la librería y tal. Entonces yo miré los 50 que había puesto el librero y de los 50, 7 eran de mujeres, ¿vale? Y lo puse y dije, oye, enhorabuena, me encanta, fenomenal. Digo, a ver qué día conseguimos que en lugar de ser 7 mujeres y 43 hombres andemos un poquito más cercanos todos. Ay, pues no me había dado cuenta, no lo había visto, tal, ¿sabes? O sea, y sale innato, o sea, es como que no se hace queriendo. O sea, No, no ya, es ya, algo que ya. se haga voluntariamente por fastidiar, para nada, no. Es la mentalidad y la costumbre y que uno al final, pues en el caso de los autores también, pues los autores son muy de leer a sus amigos, o sea, los escritores leen a sus amigos y nosotras leemos más a nuestras amigas y a nuestros amigos. Entonces, pues eso, es una batallita pequeña que vamos luchando y que poco a poco, pues imagino que la cosa se irá Bueno, igualando con las de próximas hecho se nota a generaciones. la hora de publicar, cuando tú publicas novela negra, es bueno publicar con un seudónimo masculino porque sabes que vas a vender más. Sí, sí, claro, así es, así es. Entonces, eso. Yo a todos los escritores que vienen al podcast les pido que recomienden un libro para escritores. ¿Qué libro recomendarías tú? Pues yo hace muchos, muchos, muchos años, cuando todavía no escribía, fíjate, pero por tema de trabajo sí que hacía muchos informes y muchas cosas, leí El dardo en la palabra de Lázaro Carretera. Hay dos ediciones, dos volúmenes, mejor dicho. O sea, ediciones hay muchas, pero volúmenes hay dos, el uno y el dos. Y gracias a ese libro, pues muchos dejes, muchas muletillas, muchas cosas que yo pensaba que se decían de una manera y realmente significaban otra, pues me aclaró muchas dudas, ¿no? Entonces es una forma de pulir un poquito el lenguaje y mejorar y dejar de decir en base a y cosas que hay por el postureo y tal, suenan muy bien, pero luego resulta que es que estás hablando fatal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues el dardo en la palabra, como digo, a mí me vino bien en su momento leerlo y yo lo recomiendo. Vale, lo dejo en las notas del programa. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes del podcast, Marta? Pues me pueden encontrar en Facebook como Marta Querol en mi página oficial, me pueden encontrar en Twitter como Marta Querol también, me pueden encontrar en Instagram, aunque la verdad es que lo de Instagram a mí se me hace muy pesado. La vida no me da para tanta red social, pero bueno, también estoy en Instagram como Marta Querol también. Y luego, bueno, pues está mi página web, martaquerol.es, que tengo un blog donde escribo artículos y donde se suben. Y en YouTube, tengo un canal de YouTube que se llama Piedra, Papel, Tijera, pero que con Marta Querol también llegáis a él, en el que hago reseñas literarias. Me gusta lo que leo, sobre todo cuando son libros que no son bestseller, aunque también reseño algún bestseller, pero casi siempre reseño libros o bien de compañeros escritores o bien de libros que han caído en mis manos y que no han sido muy conocidos y me han parecido que son sobresalientes. Siempre reseño lo que me gusta. De lo que no voy a hablar yo normalmente son de los libros que no me gustan porque pueden no gustarme a mí y sí que gustar mucho a otros. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo una mala reseña de un libro que el que me oiga y confía en mi criterio a lo mejor dice, pues mira, ya no me lo compro, y a lo mejor a él sí que le gustaba, ¿no? Entonces, Sí, yo sí que voy a hablar de lo que a mí me gusta, que a lo mejor luego al lector no le gusta, pero yo hablo de lo que a mí me gusta y eso, y tengo pues una serie ya de video reseñas que las voy subiendo y así pues fomento un poquito también lo que es la lectura. pues muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Le voy a dejar todas las cosas que hemos comentado en las notas del programa para que quien las quiera ver las pueda ver. Y muchas, muchas gracias por tu tiempo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a ti por haberme dado esta oportunidad. Yo encantada, claro que sí.
Y esto es todo por hoy, mi querido literatura adicto. Ya sabes que si eres mecenas podrás participar en el sorteo del libro que ha recomendado Marta y que para participar lo único que tienes que hacer es dejar un comentario donde estés escuchando o viendo esto, si lo estás viendo en el canal de YouTube, diciendo que quieres participar. Y para ser mecenas, si no lo eres, puedes invitarme a una taza de café al mes en www.escritoremprendedor.com. Ahí tendrás acceso a la biblioteca de los episodios en PDF. Ya estamos subiendo también los episodios de las entrevistas y a importantes descuentos en los cursos y las mentorías y en las sesiones de marketing online para escritores. Y eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, ya sabes, sé bueno y escribe. Adiós.